estado teniendo a las 9 de la mañana una serie que hemos denominado Sabiduría para la Vida y tiene que ver con el estudio de Proverbios. Y hoy lo que quiero compartir básicamente tiene que ver con Proverbios. ¿Sí? En la mañana estuve compartiendo un mensaje diferente sobre el Salmo 34, un pasaje sumamente interesante donde David, en un tiempo de crisis, él escribe y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Y cuando David escribe este salmo, créame que no lo hace en un tiempo de bonanza, en un tiempo difícil lo hace. Y al escribir este salmo nos enseña, número uno, que finalmente las crisis y las aflicciones van a venir a nuestra vida, no en algún momento, y no solo una, dos o tres, sino muchas. Pero la otra es la esperanza que usted y yo podemos tener. De todas ellas nos librará Jehová. Y veíamos algunos aspectos de cómo es que Dios nos libra desde la perspectiva del Salmo 34. Ahora, por favor, quiero rogarle que abra su Biblia a Proverbios, si usted me ayuda. Proverbios capítulo 30, por favor. Proverbios capítulo 30. El capítulo 30 es muy característico porque hace un enlistado de varias cosas el autor, que en este caso no es Salomón. Es un hombre que se le conoce como Agur. Los exégetas, los estudiosos, no han logrado saber quién fue este tal Agur. Parece que posiblemente era un hombre de la descendencia de Ismael, pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y quiero llevarle, por favor, a el versículo 11, 12, 13 y 14. En estos 4 versículos, el escritor nos habla de 4 tipos de generaciones, o 4 generaciones. Y lo interesante, que aunque este pasaje fue escrito unos 3000 años antes de Jesucristo, y nos describe este tipo de generaciones o de sociedad en la tierra, nos sigue describiendo hoy en día a la generación de este tercer milenio del siglo XXI, del año 2021-2022. Las cosas no han cambiado, el corazón del ser humano sigue siendo el mismo, seguimos siendo los mismos ingratos, los mismos que le damos la espalda a Dios, las mismas personas que cuando las cosas van bien le damos la espalda a Dios, que cuando nos aprieta el zapato entonces sí buscamos a Dios. La sociedad no ha cambiado, el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y Agur describe 4 tipos de generaciones. Por favor, versículo 11, voy a leer 11, 12, 13 y 14. Si usted tiene su Biblia, por favor, ayúdeme leyendo allí en este pasaje. Y quiero que identifiquen las 4 generaciones. Básicamente están muy fáciles porque están descritas en cada uno de los versículos. 11, luego el 12, luego el 13 y luego el 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Segunda generación. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Tercer generación, versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Y la cuarta generación, versículo 14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La Real Academia Española describe o define generación como lo siguiente. Una generación es un grupo de personas que, habiendo nacido en fechas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud, en cierto modo,
común en el ámbito del pensamiento o de la creación. De allí podemos nosotros hablar de la generación del 98, la generación de los 60, etc. Un grupo de gente que nacieron en una fecha determinada, que tienen algo en común, que son influenciados también por una sociedad, una educación, una cultura, y que tienen este grupo de personas algo en común. Y la Biblia no está distante, o bueno, la Biblia nos habla de lo que es precisamente generación. Nada más déjeme decirle una cosa. Hay otra cosa que en la Biblia podemos nosotros encontrar en el contexto de lo que es una generación. Cuando se habla de una cantidad de años de una generación, posiblemente se estará hablando en una cantidad de 30 a 40 años. Un tipo de personas que vive entre 30 y 40 años son los que van a definir eso, una generación. Pero también, cuando habla de generación, también habla de un tipo de personas que tienen una cosa en común, que vivían en un tiempo muy específico, influenciado por una cultura. Sin que pierda, por favor, Proverbios, capítulo 30, que es el que estamos viendo, quiero que vea lo que estoy tratando de decir. En Génesis capítulo 7, esta es la historia cuando Dios decide enviar el diluvio a causa del pecado de aquella generación, de aquella sociedad en el tiempo de Noé. Y observe, por favor, para identificar lo que yo estoy diciendo. Un grupo de personas que son influenciadas por una característica y por una cultura. Versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Lo que Dios le estaba diciendo a Noé es: en toda esta cantidad de gente de esta generación de la que tú formas parte, tú eres diferente a esta generación. Esta generación tiene algo en común, pero tú eres diferente. Por eso tú sube al arca, porque yo voy a destruir la tierra. Eso es para que queden claro lo que es una generación. Ahora, regrese conmigo, por favor, al capítulo 30, por favor. Cuando están escribiendo en el versículo 11, 12, 13 y 14, a estas 4 generaciones, lo que está describiendo básicamente es al tipo de personas o a un tipo de personas que habitan o habitamos en la tierra. Y les decía hace unos momentos que no ha cambiado. Esta descripción que hace Agur y que lo hizo hace 3000 años, es la misma descripción que podemos nosotros notar y observar en la generación de hoy en día. En la generación de hoy en día. Y aquí lo que yo quiero es no solo que nosotros identifiquemos a fulano, a sutano en esta generación, sino que también nos podamos identificar en una de estas 4 generaciones. Porque si es muy fácil tratar de pensar y de decir, es que esto está describiendo a mis vecinos, está describiendo a mis papás, está describiendo a todo mundo, o a la persona que está a mi lado, al fulano, a sutano, o a tal o cual iglesia. No, yo quiero que nosotros nos ubiquemos bien y nos sentemos y digamos, ¿qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida? Versículo 11, la primera generación. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Si quisiera ponerle un título a esta generación, yo le pondría una generación ingrata e indolente. Una generación ingrata e indolente. Escuche, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ahora, observe por favor que aquí hay 2 cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto. Pecamos muchas veces en hablar, en decir, pero también sabe que pecamos cuando no decimos. El silencio puede ser pecado. Vea por favor en este versículo, hay generación que maldice a su padre.
Si lo tomamos de manera así sencilla y literal, habla mal de su padre. Solo ve las cosas negativas. Se está quejando de todo. Esto hizo mal, esto está haciendo mal, no me hizo esto. Y podemos nosotros decir, bueno, pues a lo mejor hay cosas que tiene razón y por eso está hablando. Pero observe, por favor, el segundo pecado, el pecado de la indolencia, el silencio. Y hay generación que, ¿qué? Que a su madre no bendice. Es decir, se queda callado. Unos, dentro de esta generación ingrata, y le puse indolente, es una generación que peca por hablar. Pero también hay otro grupo que peca por guardar silencio, que no bendice, que no habla bien de. Es más fácil, y muchas veces usted y yo nos podemos justificar cuando hablamos de o hablamos mal. Reaccionamos y entonces podemos decir, es que hizo mal esto y el otro. Y puede ser cierto. Pero lo que en el fondo nosotros estamos haciendo es recalcando nada más los. Aquí en este pasaje habla de los padres. Pero quiero hacerlo un poquito también abierto. Muchas veces nosotros solemos quejarnos de la sociedad en la que nosotros vivimos, de nuestra familia. Solemos quejar de nuestro hogar, de nuestro entorno. Solemos quejar del trabajo, de la gente que está a nuestro alrededor. Solemos quejarnos de la iglesia. Y hablamos. Y usted y yo podemos decir, es que es cierto. Es que la verdad no se oculta. Es que no se puede ocultar esto con un dedo. Pero ¿qué pasa cuando guardamos silencio y no decimos gracias? ¿Qué pasa cuando simple y sencillamente no bendecimos? Bien decir. Cuando solamente nos callamos. ¿Está mal? Eso también es pecado. No dar gracias. No reconocer las cosas buenas que alguien ha dado. Y muy especialmente también en nuestro entorno, en nuestra familia. Los hijos pareciera ser que se sienten merecedores de todo, que no tienen que decir gracias, porque lo merecen, porque ellos no quisieron venir a este mundo, a esta tierra. Así que ellos exigen, es que tú me trajiste y necesito esto y lo otro. Pero, ¿cuántas veces han tomado el tiempo para hablar y decir gracias por lo que tú me has dado? Gracias por el alimento. No solo es motivo o cuestión de educación. No solo es cuestión de sentarme a la mesa y decir gracias, provecho. Está bien eso. Sino tiene que ver con la actitud de decir gracias porque estás haciendo un esfuerzo. Mire, hay algo que de repente me choca en mi mente porque cuando, por ejemplo, invito a mi esposa a comer o le compro un café, siempre se voltea y me lo dice en voz alta, gracias por el café o gracias por la comida. Y esto me choqueaba, porque pues es que es mi obligación. Pero ahora yo veo a mis dos hijas, que igual, de la misma manera, cuando sus esposos hacen algo por ellas, les compran algo, sinceramente les dicen gracias. Lo que me cuesta trabajo es lo otro, ¿no? Que les digan gracias, mi amor. Eso no lo paso. Pero cuando yo veo eso, digo, bueno, algo aprendieron a decir gracias. Piensen, por favor, hoy en esta mañana, cada uno de nosotros, en cualquier situación de edad que nosotros tengamos, jóvenes, adultos, no sé, hemos aprendido a decirle gracias, porque vuelvo a repetir, son dos pecados. Hablar mal, decir, subrayar el punto, decir esto está mal, 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 o sea, todo eso porque tenemos derechos, sí. Pero, ¿qué pasa cuando no hablamos y decimos gracias?
Una de las cosas que a mí, yo he pensado, que el día que yo llegue al cielo, entre las personas que voy a buscar, va a ser a mi mamá. Porque yo tengo una cuenta pendiente con ella. No le dije gracias. Yo me sentía con derechos y que era la obligación de ella. Levantarse temprano, hacerme el desayuno, todo lo que estoy. Y cuando no estaba la comida como a mí me gustaba, es que está mal. Pero una de las cosas que yo quisiera hacer cuando yo llegue al cielo, en el momento en que abra la puerta, yo quisiera buscar y decirle a mi mamá, gracias por lo que no te dije, porque guardé silencio. ¿Cuántos de nosotros ante una tumba fría nos quedamos con eso? Le hubiera dicho, o por qué no lo dije a mis padres, a alguien que hizo algo bueno por mí. Y solo unas flores les aventamos y un puño de tierra. Pero nos damos la vuelta porque nos faltó decir gracias. Una generación ingrata e indolente. Tanto peca el que habla como el que no habla y guarda silencio. Un par de advertencias que quiero dejar aquí mismo en Proverbios. En el versículo 17, si se salta tantito, dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Ahora, quiero que vean los versículos anteriores. Del versículo 15, vea otra vez el enlistado. La sanguijuela tiene 2 hijas. La sanguijuela, la que se pega y nada más absorbe, tiene 2 hijas. Y lo único que hacen es, dame, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacia. Y aún la cuarta nunca dice basta, porque siempre está diciendo dame, dame, dame. ¿Cuáles son? El Seol, la matriz estéril y la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Y el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. ¿Por qué? Porque siempre está con la actitud dame. Nos sentimos merecedores. La primera generación es aquella generación que se siente merecedora. Es una generación ingrata. No sabe decir gracias. Pero no por educación, quiero que quede claro. Es bueno eso. Sino no sabe decir gracias realmente con el corazón en la mano. Me has bendecido. Has estado conmigo. Pero solamente subrayamos el punto negro. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Escuche este versículo y vea lo que dice. Al que maldice a su padre o a su madre, versículo 20, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Es una imagen esta. De repente yo voy en un bosque todo oscuro, por las copas de los árboles, no penetra nada. Pero llevo mi lámpara. Pero en un momento dado, mi lámpara se me apaga. Y entonces me encuentro en esas tinieblas tan densas que yo no sabré hacia dónde ir. Yo no sabré si seguir caminando o si estoy caminando en la dirección correcta. Porque mi lámpara se me apagó en esas tinieblas. ¿Por qué? Porque tuve el pecado de hablar mal. ¿Sí lo escuchó? ¿Sí? 20:20. El que maldice a su padre o a su madre, en un momento dado, se le apagará su lámpara en ese bosque con densas tinieblas. La generación número 2, versículo 12. Proverbios 30, versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. La generación 2, yo puedo describirla como lo siguiente. Es una generación soberbia, escuche,
Generación limpia en su propia opinión. Es una generación soberbia y autoengañada. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En su propia perspectiva, desde su opinión, está limpia. Estoy bien, nadie me puede enseñar. Yo estoy bien y estoy seguro que estoy bien. Pero es una generación soberbia porque no permite corrección. Y es una generación autoengañada. Vivimos engañándonos. ¿Ha escuchado la expresión, déjame vivir mi vida? ¿O la hemos expresado alguna vez? Especialmente en el hogar, en la familia. No te metas en mi vida. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero decidir y hacer de mi vida lo que yo creo conveniente. Esa es la generación que está describiendo aquí. Hay generación limpia en su propia opinión. No te metas en mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. Nadie me puede decir lo que yo debo hacer. Limpia en su propia opinión y ella ni siquiera se ha limpiado. Está sucia, pero no sabe que está sucia. En otras palabras, no permite corrección. Es una generación intocable. Proverbios capítulo 9, por favor, versículo 7. El que corrige al escarnecedor se va a acarrear afrenta. Y el que reprende al impío se va a traer mancha. Ahora, el consejo que da aquí, más adelante, en el siguiente versículo, dice, para que no te acarrees mancha ni pierdas el tiempo con un tonto, lo que dice, no lo reprendas, para que no te aborrezca. Déjalo. Es su opinión. Déjalo. Se va a perder. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Te doy un consejo, dice aquí. Corrige al sabio, porque el sabio te amará. Va a aceptar y va a decir bien. El sabio crece, el tonto se muere solo. El sabio crece aún en medio de la adversidad, aún con las críticas. Aún con aquellas críticas que posiblemente no sean tan positivas. Pero sabe crecer y sabe tomarlas. Y sabe que esas críticas pueden servir de abono para poder crecer. Esta generación soberbia y autoengañada es una generación, vuelvo a repetir, intocable. Proverbios capítulo 3, y escuche el consejo ahora de un padre al hijo, y en este caso de Salomón, diciendo en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué tienes que hacer? Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Si quisiera yo tratar de ver de manera gráfica cómo es esta generación, usted y yo lo hemos escuchado, pero ahora para que usted vea en dónde se encuentra, Isaías capítulo 5 nos describe a una generación intocable que en su propia opinión dice que está bien, y usted lo va a identificar como esta generación en una gran parte de nuestra sociedad hoy en día. Isaías capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Una generación confundida, pero desde su perspectiva están bien. Una generación que a lo malo le dicen, esto está bueno, es así como debemos hacer. Y tenemos que quitarnos del patriarcado que nos impuso una sociedad cristiana. Una sociedad judeocristiana. Y es esa sociedad que está describiendo aquí. Una sociedad que a lo malo ahora lo están exaltando. Eso es lo bueno. La muerte, la cultura de la muerte. La cultura de cambiar
el diseño de Dios hoy en día en nuestra sociedad. En el 2008, en Londres, Inglaterra, hubo una situación muy interesante. Un grupo de iglesias se pusieron de acuerdo en poner en los costados de los autobuses un lema que decía: teme a Dios, o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en el 2008, la sociedad lo empezó a ver. A partir de allí, hubo una escritora muy popular y que escribía en el periódico londinense The Guardian, y escribió para que en el 2009 apareciera una frase, y escuche la frase que ella dijo, pero mire, le voy a leer lo que ella en una entrevista dijo: ateos, give me five, choquen esos 5. ¿Desde cuándo está bien difundir el temor a Dios desde la lateral de un autobús? Unámonos y difundamos seguridad. Pero no se quedó allí. Ella hizo su contrapropuesta, y en los laterales de los autobuses en Londres, de esos de 2 pisos, se empezó a ver un lema que decía lo siguiente: probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta la vida. Y todo el 2009 apareció ese lema: deja de preocuparte, probablemente Dios no existe. Y yo preguntaría, ¿y qué tal si existe? ¿Y qué tal si hay infierno? Y el día que tú despiertes te das cuenta que el que vivió engañado eres tú, y que el que vivió mal eres tú, y que ahora tu destino es el infierno por no creer en ese Dios. Una sociedad autoengañada es la que estamos viviendo hoy en día. Pero ¿sabe qué? La sociedad, la iglesia, nosotros no estamos exentos de eso. ¿Sabía que usted y yo como iglesia podemos vivir engañados? Como cristianos podemos creer que estamos bien. Mire, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Este es el mensaje a una iglesia. Un mensaje fuerte y duro, por cierto, y es a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que son un grupo de cristianos. Pero vea lo que dice en el versículo 17, no vamos a leer todo. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y vea qué fuertes son estas palabras. Y no sabes, ¿sí?, que tú eres un, ¿qué? Desventurado. ¿Qué más? Miserable, pobre, ciego. ¿Y a quién se lo está diciendo? ¿Al mundo? A mí. A mí, que llevo el nombre de cristiano. A mí, que digo que yo estoy bien. Vivo autoengañado. Y es el peor problema de los cristianos. Creer que porque nos sentamos un domingo aquí, que porque levantamos nuestras manos, que porque decimos Dios te bendiga, ¿ya la hicimos? No. Jesús dijo: en aquel día vendrán muchos y me dirán: Señor, eché fuera demonios, sané enfermos, bla, bla, bla. Hice mucho por ti. Y yo te diré: apártense de mí, hacedores de maldad. Es una palabra muy fuerte. Como esta palabra fuerte a la iglesia. Tú dices: no necesito de nada, pero sabes que eres un pobre. Eres un desdichado, desventurado, sin futuro. Ciego, miserable. Y como que aquí Dios se guardó. Ahora, fíjense que no lo está escribiendo Juan. Juan está escuchando lo que Jesús está diciendo de su iglesia. Y como que Jesús dijo: no, ya, le voy a parar porque si no estos se mueren de coraje. La iglesia no está exenta de ello. La tercera generación, rápido. El tercer tipo de generación.
Estamos en Proverbios capítulo 30. La primera es una generación ingrata e indolente. La segunda es una generación soberbia y autoengañada. Y la tercera es una generación arrogante. Versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esa es una generación arrogante. Arrogante es una persona que carece totalmente de humildad y se cree superior a los demás. Este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, escuche cómo dice: esta generación contempla a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Una generación soberbia. 3 generaciones que hemos estado identificando y esta es la tercera. Una generación que mira al que está abajo mal. ¿Cuál es el carácter cristiano? O sea, ¿qué es lo que Dios me pide a mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? 2 versículos quiero dejarles. El primero es Romanos capítulo 12, versículo 16. Espero que de alguna manera no solamente me esté escuchando, sino anotándolo, por favor. Aunque durante la semana se vuelva a subir el mensaje editado. Pero escuche, por favor, qué es lo que dice el consejo de Dios y cuál es la característica del cristiano. Romanos capítulo 12, versículo 16. Bueno, desde el 14 nos está diciendo: bendecid a los que os persiguen, bendíganlos y no les maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y luego él vuelve a repetir: no seas sabio en vuestra propia opinión. Fíjese que la soberbia está muy ligada con nuestras actitudes en la forma en la que nosotros nos comportamos o tratamos a los demás. Asociándoos, dice, con los humildes. Págate. No te creas muy saca de punta. Filipenses capítulo 2. El capítulo 2 se le conoce como un himno. Realmente en la antigüedad los primeros cristianos lo entonaban como un himno a Dios y que tenía que ver con la exaltación de Jesús. De Filipenses capítulo 2, del versículo 4 en adelante, cuando usted y yo escuchamos el 5, hablando de Jesús, donde dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo, y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahora, está hablando de Jesús. Pero el versículo 3 nos está diciendo: bueno, yo voy a hablar de Jesús, pero te voy a decir un consejo. Así como ese Jesús que se despojó, tú tienes que ser. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, y aquí viene el gran problema, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo. Seamos honestos, ¿es fácil esto? No, aunque me digan que sí. Dice: estima a los demás como superiores. Cuando yo estimo a alguien como superior a mí mismo, puedo aprender mucho. Y aunque de repente pueda hacer la otra persona algunas tonterías, ¿sabe lo que yo aprendo? A no hacer lo mismo. Estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Y en la última generación,
Regrese a Proverbios capítulo 30 y ahora versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los pobres. A esta generación le puse una generación rapaz. Una generación que se aprovecha de la necesidad del hombre. Una generación que usa la miseria para traerse beneficio a sí mismo. Aquí lo dice. Hay generación cuyos dientes son como espadas y sus muelas son como cuchillos que devoran ¿a quiénes? A los pobres de la tierra y a los menesterosos de los hombres. Usan la pobreza para beneficio de sí mismo. Creo que aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con esa falsa bandera de tratar de decir es que yo a los pobres, no es cierto. Porque mientras alguien dice que está usando a los pobres, vive en la opulencia. Que está ayudando al pobre, vive en la opulencia. Y esa es la generación que dice que muerde. Y se aprovecha de la miseria y de los seres humanos. ¿A qué podemos concluir? Solo tenía otros pasajes. ¿Qué podemos concluir? Y quisiera dejarlo aquí. Acompáñeme, Jeremías, capítulo 17. Englobando o cerrando estas 4 generaciones, ahora usted y yo necesitamos identificar esta sociedad, estas 4 sociedades que describe que habitan en la tierra. Y en alguna de ellas yo puedo estar. Soy aquella generación que maldice o se queda callado. Soy aquella generación rapaz, soy aquella generación arrogante, o soy aquella generación ingrata e indolente, soberbia, autoengañada. En algún lugar yo estoy, en algún lugar Alfonso está. Pero, ¿sabe una cosa? La única forma de poder verme como Dios me ve y como soy realmente es quitándome a veces mi máscara. Y siendo honesto, que por muy sincero que yo crea, yo soy, la verdad de las cosas no lo puedo ser. Jeremías 17, versículo 9, por favor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón no es tan sincero. Nuestro corazón nos puede engañar. Mi percepción, porque puedo vivir autoengañado. Puedo ser el cristiano de la Odisea. Sentir que estoy bien. Que los que están mal son los demás. Y que yo ahí la llevo. Sí, tengo mis cosas malas, pero bueno, o sea, es que él tiene que hacer más, o ella tiene que hacer. Yo voy a estar delante de Dios. Y delante de Dios no hay jerarquías. Delante de Dios nunca habrá jerarquías, no va a haber jerarquías para no sé. Allí todos estamos al mismo nivel. Y allí seremos llamados a cuentas. ¿A qué generación pertenecemos? Póngase en pie. Al estar cerrando nuestras actividades, nuestro año, creo que una de las cosas que tenemos que proponernos es hacer algunos ajustes en nuestra vida, ¿sí? Y uno de esos ajustes no sé si tiene que ver en relaciones, porque si usted se fija, todo esto tiene que ver con relaciones. Familia, cómo me relaciono con la gente que está a mi alrededor, con la gente que necesita,
cómo me relaciono con la gente que está a mi lado, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Tiene que ver con eso. Y en dónde yo encajo, ¿sí? En dónde encajamos. Y allí empezar a decirle a Dios, cambia mi corazón, cambia mi vida. Cierra un momento sus ojos. Los que están en casita, igualmente yo les pido que tomen un par de minutos más, por favor. Antes de cerrar nuestra transmisión, yo quiero que usted allá en casa, por favor, pudiera abrir su corazón y delante de Dios, así como si fuera literal, pero estoy hablando de una figura, saque su corazón y dígale: Dios, mi corazón es engañoso, no puedo confiar en Él. No puedo confiar en lo que me late y no me late. Señor, purifícame. Señor, límpiame. Quiero ser un hombre o una mujer en el que cada día tenga el carácter de Cristo. Padre, aquí estamos. Queremos darte gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Hoy queremos pedirte que tú tomes la vida de cada uno de nosotros. Y si alguien hoy en este día no haya recibido a Jesús, que hoy sea el día más importante de su vida, entregándote su vida, su corazón, para que tú lo cambies. Como estás cambiando el de nosotros. No, nos falta aún todavía mucho, pero por lo menos ya estamos en tus manos. Cámbianos y cambia la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por este día y te agradecemos por todo este año que tú nos has permitido caminar juntos como iglesia, como familia, con situaciones en las que quizás hemos lastimado, nos han lastimado, pero aquí estamos pidiéndote que tú sanes nuestras heridas, pero también pidiéndote que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros por nuestras acciones. Perdónanos, restáuranos, vuélvenos el gozo de tu salvación. Y gracias te damos, Señor Jesús.